Buenos días, profesor. El día de hoy el grupo número 5 le va a presentar el tema de compactación y vibrado del concreto. Los integrantes de este grupo son Augusto Becerra Merino, César Navío Paredes, Anderson Novoa Tafur y quien les habla, Xiomara Ruiz Misari. Buenos días, profesor. Vamos a hablar acerca del tema de compactación y vibrado del concreto. Somos el grupo 5 de la sección 7S7A. Empezamos con la parte de introducción. En la parte de introducción tenemos la idea de compactar es remover todo el aire atrapado, así el concreto endurecido tenga un mínimo de vacíos para que esta forma sea fuerte, durable y de baja permeabilidad. Se puede decir que el concreto de rendimiento bajo contiene más aire atrapada que el rendimiento alto, por tanto, el primero se requiere más esfuerzo para compactarse exitosamente. Básicamente, el resumen se debe de eliminar las burbujas de aire atrapadas en el hormigón y ello se logrará mediante la compactación y es de suma importancia que el concreto deberá de ser compactado en el momento de su supuesta obra, es decir, aun cuando se encuentra en el estado plástico. Para ello se requiere el proceso de compactación que deberá estar acorde al apartado 71.52 de la instrucción de hormigón estructural. Continuando con la historia, tenemos que la compactación manual fue la primera en la historia del material, es decir, del hormigón, y se efectuaba con barras o pisones. ¿Qué se hacía con estos? Con ellos se golpeaba verticalmente el concreto, penetrándolo si es con barra o aplastándolo si es con pisón. Al haber deficiencia de materiales electrónicos o ausencia de tecnología, se eliminaba el volumen de aire golpeando el concreto suavemente con la barra o con los pisones. La compactación manual dio paso a la compactación por vibrado, donde se aprovecha la condición tixotrópica del concreto en estado fresco, mediante el cual se hace menos viscoso cuando está en movimiento y se atiesa al quedar en reposo. Seguidamente, el vibrador para concreto fue implantado en 1927 por el técnico francés Deniau y posteriormente, en 1936, el ASI, el American Concrete Institute, publicó el primer documento con las recomendaciones para su uso. Definición. La vibración para concreto es un procedimiento en el cual se busca remover o eliminar el aire y vacíos existentes en la mezcla de cemento para obtener una mejor compactación de la misma. Para la vibración y compactación existen dos tipos, que es la compactación y vibración interna y la compactación y vibración externa. La más usada es la compactación y vibración interna, pero la más difícil es la compactación y vibración externa, ya que necesitas una capacitación requerida. Buenas tardes, profesor. Le voy a explicar las propiedades de la compactación y la vibración de concreto. Bien, en este caso, como vemos aquí, este es un modo de compactar el suelo. Tenemos una motoniveladora, perdón, una motocompactadora. Esta va a vibrar y rebotar contra el piso o el suelo para que se comience, valga la redundancia, a compactar. Lo que hace al momento de compactar el suelo es eh, retirar de manera interna los vacíos que son de aire que pueda tener el suelo. Al compactarlo, el aire comienza a salir a la superficie, la materia, el suelo comienza a bajar más y a llenar dichos huecos, a rellenar esos huecos de aire y hace que el suelo se vuelva más duro o más difícil de, por ejemplo, perforar. En el caso de la vibración de concreto, la propiedad de las máquinas vibradoras de concreto, como se puede ver en la foto, es que al igual que en la compactación, se busca que el aire que se encuentra dentro del concreto, mediante esta vibración, comience a equipararse, a nivelarse todo el concreto que está y vaya bajando poco a poco el material y los vacíos nuevamente de aire, las burbujas de aire que puedan tener dentro del concreto, se vayan a la superficie y asimismo, en el caso del concreto, las piedras chancadas que lleva dentro de la mezcla pueda ser equitativa para toda la estructura y que el cemento en sí logre llenar todos esos vacíos.
Bueno, en este caso, en la parte superior izquierda tenemos una forma de compactar el piso. Esta es en carreteras. Aquí más que compactar, está nivelando el piso, el terreno, para que luego, posterior a ello, de la mano va, que venga una máquina que se llama una máquina niveladora, en la cual, aprovechando estos rodillos que utiliza a su vez como llantas, va a pasar a través de toda la carretera por encima. Esta máquina es muy pesada, así que lo que va a hacer es comenzar a compactar el piso y nivelarlo a lo largo de todo su recorrido. En el segundo caso tenemos el ejemplo de una máquina vibradora. Lo que está haciendo aquí es en el montículo de cemento colocar la vibradora, activarla y que el cemento se pueda diluir en toda la superficie para que de manera uniforme luego pueda venir el obrero de atrás a nivelar con el nivel de mano, ¿no? Ahora hablaremos acerca de qué métodos usar. Se establecerá mediante la selección del método de compactación del concreto en obra. Es por ello que dependerá de la consistencia de la mezcla. Para ello, la consolidación se puede llevar a cabo mediante apisonado y picado con barra. Sin embargo, el método que es más usado es el de vibrado. Este método de vibrado del hormigón es empleado dado a la sencillez con la que se consiguen hormigones más compactos, densos y resistentes. Además, también la mezcla de concreto adquiere una consistencia un poco más fluida y licuada. De esta forma permite cubrir los espacios de manera homogénea y ello también se adquiere de forma más fácil al acero. Para ello, a continuación, se indicarán los tipos de métodos seleccionados, en el cual hemos seleccionado el vibrado. Tenemos los tipos de vibrado, tenemos el vibrado interno y tenemos el vibrado interno y tenemos el vibrado externo. En el vibrado interno, que es el más utilizado para su funcionamiento, se adquiere de un vibrador eléctrico o mecánico, que será operado por una sola persona. Este método es de uso práctico, dado que consiste en sumergir el vibrador en el interior del concreto, para posteriormente levantarlo de manera lenta. Asimismo, este método de vibrador interno se conoce también como vibradores de inmersión o de aguja. Con respecto al método de vibrador externo, este método se realiza utilizando vibradores eléctricos o mecánicos que se sujetan en el exterior del encofrado para vibrar el concreto. Este proceso de vibrado externo requiere de un proceso de entrenamiento previo, dado que realizarlo de forma errónea puede afectar y dar como resultados que afecten al material. Asimismo, para realizar este proceso cumpliendo con los procesos requeridos y especificados por la norma americana ASI 309, en el cual explica el manejo y la frecuencia apropiada del vibrador. En consecuencia, dado que si se requiera un vibrador insuficiente o excesiva sobre la mezcla, ello puede causar que los agregados gruesos de la mezcla se asienten en el fondo o que el aire atrapado no sea desalojado. De esta forma trae como perjuicio la debilitación de la mezcla y provocando la aparición de ampollas, fisuras y resquebrajamiento en las superficies de concreto. Continuando, tenemos ventajas y desventajas del vibrado y compactación del concreto. Para recalcar, sabemos que en el vibrado y compactación, el aire que está atrapado en la masa del hormigón sube hasta la superficie y se elimina, producto del vibrado y la compactación, haciendo que en la masa no quede aire, sino solamente hormigón. Y nos da los siguientes beneficios. Mejora la resistencia, ya que el aire ya no está en el concreto. Mejora la durabilidad del hormigón, debido a que el aire ya no está en contacto con el acero y por ello ya no hay oxidación. Mejora el anclaje de las armaduras, porque el aire está en contacto con las barras de armado y estas no están en contacto con el hormigón. Es decir, que a menor superficie de contacto hay menor capacidad de anclaje y esto hace que el hormigón tenga menor resistencia a tracción. Por ello de que si eliminamos el aire, habrá mayor superficie de contacto y mayor capacidad de anclaje. Reorganiza los componentes del hormigón, ya que al realizar vibrado o compactación, los elementos estructurales más grandes como los agregados gruesos se reordenan debido a que ya no hay espacios de aire.
evita las coqueras. Luego del desencofrado, debido a problemas por vibración deficiente, se originan las coqueras. Pero si se realiza una correcta vibración, ya no hay coqueras, es decir, los agujeros en el concreto. Y mejora la estética del acabado. Al igual que el anterior punto, el concreto queda de una manera uniforme y el desencofrado es óptimo. Ahora, con las desventajas. Se debe realizar un proceso ordenado y planificado para la correcta vibración del concreto. Como lo mencioné en las ventajas, si se quiere obtener un correcto concreto, un concreto más uniforme, se tiene que hacer un buen vibrado y compactación. Pero si se realiza en exceso o a lo mejor también en muy poco vibrado, ocurren problemas. Si hay muy poco vibrado o compactación, ocurre un problema de concreto, el cual es la segregación, en la cual los agregados suben y se separan. O el sangrado, en este caso, cuando la vibración o compactado es demasiada. ¿Qué sucede? Que el agua del concreto sube hacia la superficie y pues ya no es un correcto concreto que debemos usar. Procedimiento para el uso correcto de vibradores en el concreto. Después de haber seleccionado el equipo de vibración, este debe ser manejado por un operario consciente y bien entrenado, para así evitar posibles fallas del concreto. El concreto hay que depositarlo en capas compatibles con el trabajo que se ejecute, en grandes capas y seccionadas pesadas. La profundidad máxima de capa tiene que ser de un máximo de 30 centímetros. La profundidad debe ser casi igual a lo largo de la cabeza del vibrador. Como observamos acá en la imagen, entre la capa 1 y capa 2 existe 30 centímetros de profundidad aproximadamente. Es igual que el tamaño de la cabeza del vibrador. Número 3. Después de haber nivelado la superficie, el vibrador debe insertarse verticalmente con un espacionamiento uniforme sobre todo el área de colocación. Como observamos aquí en la imagen de una vibración correcta, todas las cabezas del vibrador están colocadas uniformemente entre sí. Y la distancia entre las inserciones debe ser aproximadamente 1.5 veces el radio de acción. Como observamos en la imagen, 1.5 veces el radio de acción. Número 4. El vibrador debe penetrar rápidamente hasta el fondo de la capa por lo menos 15 centímetros de la capa precedente. Como observamos aquí en la imagen, la cabeza del vibrador pasa de la capa número 2 a la capa número 1 por lo menos entre 10 y 15 centímetros. El vibrador tiene que ser manejado con un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Generalmente se recomienda el uso de la cabeza de vibrador entre 5 y 15 centímetros para una correcta vibración del concreto, a fin de unir entre sí ambas capas. Número 5. El vibrador debe retirarse en forma gradual, igualmente mediante una serie de movimientos hacia arriba y hacia abajo. El movimiento hacia abajo debe ser rápido, a fin de aplicar una fuerza al concreto, la cual a su vez incrementará la presión interna en la mezcla fresca recién colocada. Y por último, para extraer lentamente el vibrador del concreto. Cuando la cabeza quede tan solo parcialmente inmersa en el concreto debe llenar el espacio dejado por el vibrador. Finalmente tenemos lo que es los proveedores. Entre los proveedores tenemos lo que es Elipesa, tenemos Fibrorex y tenemos Quimionex. Gracias. Y ahora tenemos ejemplos de uso en obras en el Perú. Por ejemplo, previamente tenemos que... Y ahora tenemos ejemplos de uso en obras, en este caso en Perú. En 1914 se hizo la central hidroeléctrica Loroya, y para ello, para el caso de hidroeléctricas, la compactación y vibrado es muy importante para estas obras. Otro de estos casos es en el 2021 actual, que se están realizando obras de ampliación en el aeropuerto Jorge Chávez.
Estas obras en presión están a su 19% de acuerdo al diario Gestión. Ahora internacionalmente. Por ejemplo, en Colombia se realizó la hidroeléctrica La Miel número 1, que estuvo comprendida en el periodo del 2000 hasta el 2004. Y un proyecto, por así decirlo, nuevo de hidroeléctrica en Colombia se realizó en 2014, el cual es el proyecto hidroeléctrico Ituango. Para esto, recopilando información de internet, encontré las más importantes, como son los siguientes. Una recomendación es que siempre acerque la punta del vibrador en las esquinas sin golpear el encofrado. Con ello se garantizará una buena función del concreto. Otra recomendación es nunca utilizar el vibrador para mover el concreto fresco. Evitar las juntas frías. Para ello, cada capa debe colocarse cuando la precedente esté a un estado fluido. Si se desea eliminar cúmulos del concreto, no introduzca la punta del vibrador por encima del cúmulo, sino que vaya introduciendo la punta del vibrador alrededor del cúmulo hasta que se vaya repartiendo el material que está dentro del cúmulo. Si es posible, siempre es importante tener un vibrador de respaldo, ya que si este llega a malograrse, para conseguir otro es algo tedioso y tomaría demasiado tiempo, y siempre hay que tener un vibrador de respaldo. Otra recomendación es que al momento de vibrar el concreto, no hacer un excesivo uso del vibrador en el concreto, ya que el agregado grueso llega al fondo de la mezcla y esto puede ocasionar muchos problemas, como también tenemos un problema que es el segregado del concreto, que es lo más habitual encontrar las incorrectas usos del vibrador. Después, el equipo solo debe ser usado por un operario capacitado, ya que cualquier persona no puede hacer este trabajo, porque si hace un excesivo, como mencioné anteriormente, un excesivo vibrado, por lo general ocurre el sangrado o el segregado. O si hace un poco tiempo de vibrado, también es que queda un aire o vacíos entre los materiales. Bien, ahora tenemos las conclusiones. Del lado de la compactación es de que necesariamente en todas las obras, bueno, claro, en todas las obras, siempre se va a requerir la compactación. ¿Por qué? Porque una vez que esté compactado el suelo, va a ser más firme y va a poder soportar más cargas al ya no tener tantos vacíos y va a incrementar su resistencia. ¿Ok? Luego también tenemos que es de suma importancia, bueno, en las obras, como ya mencioné, y también porque a través de esto se va a evitar que en el suelo hayan hendiduras en diferentes lugares. Por ejemplo, si vamos a echar de frente una losa y el suelo es arenoso, nos conviene compactarlo antes de vaciar un falso piso. ¿Por qué? Porque si no lo compactamos en el falso piso, de repente con el tiempo o con el peso del falso piso, por algunas partes puede ceder y se va a desnivelar todo el falso piso, haciendo que se rompa en el caso del cemento, pues, ¿no? Luego tenemos las conclusiones sobre el vibrado. Bueno, número 1, debemos percatarnos de que no podemos vibrar demasiado el concreto, porque si no también va a perder las propiedades de resistencia para las cuales fueron diseñadas, perdón, el concreto, porque sabemos que según a dónde va a ir el concreto en ese momento, se requiere una distinta resistencia a la compresión. Bueno, también tenemos que con un adecuado vibrado se van a evitar problemas. ¿Qué problemas? Pues los problemas que se van a evitar, perdón, son básicamente las cangrejeras. Pues si no está bien, por ejemplo, en el vaciado de una columna, si ustedes comienzan a vaciar el concreto,
En la parte de abajo lo más probable es de que las piedras, por el peso, bajen y se comiencen a crear vacíos de aire obstruidos por las piedras que no van a poder salir. En ese caso es que se necesita vibrar para que el cemento líquido pueda llenar esos vacíos y el aire pueda salir, y así evitar cangrejeras o huecos dentro de las estructuras que se vayan a realizar. Eso sería todo.